Relatos de guardias nocturnos, 3 historias de terror en cementerios. Bienvenidos, intrépidos buscadores de lo desconocido. Soy su anfitrión, y esta noche nos adentraremos en los dominios de aquellos que ya no están entre nosotros. Les traigo 3 testimonios de guardias nocturnos que experimentaron sucesos que desafían toda lógica en los lugares donde reposan los muertos. Estos relatos nos hacen preguntarnos, ¿realmente están en paz los que yacen bajo tierra? Y más inquietante aún, ¿están realmente solos los vivos entre las tumbas? Comencemos. Relato 1, la tumba 235. Testimonio de Manuel Sánchez, guardia nocturno del cementerio municipal, 52 años. Llevo 15 años trabajando como guardia nocturno en el cementerio municipal. Siempre me ha gustado la tranquilidad de este trabajo. O al menos, eso creía hasta aquella noche de noviembre de 2022. Era una noche particularmente fría y neblinosa. La humedad se colaba hasta los huesos, y la niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de un par de metros. Decidí hacer mi ronda habitual, linterna en mano, verificando que todo estuviera en orden. Mientras caminaba por la sección más antigua del cementerio, noté algo extraño en la tumba 235. Era la sepultura de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, siempre bien cuidada por sus familiares. Pero esa noche, había flores frescas y una bandera nueva. Lo raro es que yo había pasado por allí esa misma tarde y no había nada. Me acerqué para examinar mejor. La lápida estaba limpia, como si alguien la hubiera pulido recientemente. Entonces, escuché un sonido metálico detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando con mi linterna, pero no había nadie. Decidí continuar mi ronda, pero no podía dejar de pensar en esa tumba. Algo no cuadraba. Consulté los registros de entrada en mi tablet, nadie había ingresado al cementerio desde que empezó mi turno. 2 horas después, volví a pasar por la tumba 235. Las flores frescas seguían allí, pero ahora había algo más, una medalla militar colgada sobre la lápida. Estaba seguro de que eso no estaba antes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo era posible? De repente, sentí un frío intenso a mi alrededor, mucho más helado que el de la noche. La niebla pareció espesarse, formando una figura humana frente a la tumba. Poco a poco, tomó la forma de un soldado joven, vestido con un uniforme de la época. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El soldado se giró hacia mí y, con una voz que parecía venir de muy lejos, dijo, «Gracias por cuidar de nosotros. Hoy se cumplen 80 años de nuestra última misión. Mis compañeros han venido a buscarme». Señaló hacia el fondo del cementerio. A través de la niebla, pude distinguir las siluetas de otros soldados, esperando. El joven soldado sonrió, saludó militarmente y comenzó a caminar hacia ellos. En cuestión de segundos, todas las figuras se desvanecieron en la niebla. Cuando por fin pude moverme, corrí hacia la oficina de seguridad. Revisé las cámaras de vigilancia, pero no mostraban nada inusual. Solo a mí, parado frente a la tumba 235 durante casi 1 hora, completamente inmóvil. A la mañana siguiente, investigué sobre el soldado de la tumba 235. Descubrí que efectivamente, esa noche se cumplían 80 años de una misión en la que él y su unidad habían fallecido. Los registros indicaban que sus compañeros habían sido enterrados en diferentes cementerios alrededor del mundo. Desde esa noche, cada vez que hago mi ronda, me detengo un momento frente a la tumba 235. A veces, cuando la niebla es espesa, puedo jurar que veo la silueta del joven soldado, montando guardia junto a su lápida. Y aunque suene extraño, su presencia ya no me asusta. Me recuerda que algunos lazos son más fuertes que la muerte misma, y que tal vez, solo tal vez, nuestro deber no termina cuando dejamos este mundo. Relato 2, el libro de visitas. Testimonio de Elena Morales, guardia de seguridad del cementerio histórico, 38 años. Comencé a trabajar en el cementerio histórico hace 3 años.
Siempre me ha fascinado la historia que guardan estos lugares, las vidas que representan cada lápida y mausoleo. Pero nada me preparó para lo que descubrí en la primavera de 2024. El cementerio tiene una pequeña capilla en el centro, que generalmente permanece cerrada durante la noche. Sin embargo, una noche de abril, noté que la puerta estaba entreabierta. Pensé que algún visitante la habría dejado así por descuido, así que me dirigí a cerrarla. Al entrar, todo parecía normal al principio. El olor a incienso y velas viejas, los bancos de madera gastada, el altar sencillo. Pero entonces vi algo que no debería estar allí, un libro grande y antiguo sobre el altar, abierto como si alguien acabara de escribir en él. Me acerqué con curiosidad. Era un libro de visitas, pero no como los que se usan actualmente. Este parecía tener cientos de años. Las páginas estaban amarillentas y el cuero de la cubierta estaba desgastado. Lo más extraño era que estaba abierto en una página en blanco, con una pluma de tinta junto a él. Hojeé las páginas anteriores y mi sangre se heló. Estaban llenas de nombres y fechas, pero no eran firmas de visitantes comunes. Eran nombres de personas enterradas en el cementerio, con fechas de muerte que se remontaban a siglos atrás. Y lo más perturbador, las entradas más recientes tenían la fecha de ese mismo día. Cerré el libro de golpe, sintiendo que había visto algo que no debía. Decidí dejarlo donde estaba y salir de la capilla. Pero cuando me di la vuelta, la puerta se cerró sola. Intenté abrirla, pero estaba completamente trabada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Saqué mi radio para pedir ayuda, pero solo recibía estática. Fue entonces cuando escuché el sonido, el rasgueo de una pluma sobre papel. Me giré lentamente y vi, horrorizada, cómo la pluma se movía sola sobre el libro abierto, escribiendo un nuevo nombre. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me acerqué para leer lo que se estaba escribiendo. El nombre me resultaba familiar. Tardé unos segundos en darme cuenta de por qué, era el nombre de mi abuela, que había fallecido hacía apenas una semana. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No por miedo, sino por una mezcla de asombro y emoción. Entonces, sentí una mano cálida sobre mi hombro. Me giré esperando ver a algún compañero de trabajo, pero no había nadie allí. Sin embargo, el toque se sentía real y reconfortante. Una voz suave, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, susurró: «No temas, Elena. Estamos bien. Este libro es nuestro modo de decir que seguimos aquí, que no nos hemos ido del todo». De repente, la capilla se llenó de una luz cálida y dorada. Siluetas translúcidas comenzaron a materializarse a mi alrededor. Eran figuras de diferentes épocas, soldados, damas con vestidos antiguos, niños, ancianos. Todos sonreían con serenidad. Una figura se adelantó. A medida que se acercaba, reconocí el rostro de mi abuela, pero no como la había visto en sus últimos días, sino joven y radiante como en las fotos de su juventud. Me sonrió y dijo: «Gracias por cuidar de este lugar, mi niña. Es importante para nosotros». Tan rápido como aparecieron, las figuras se desvanecieron. La puerta de la capilla se abrió sola y la luz volvió a la normalidad. Me quedé allí, inmóvil, por lo que parecieron horas. Desde esa noche, cada vez que entro a la capilla, el libro está allí. A veces, cuando estoy sola, puedo escuchar susurros y sentir presencias amigables a mi alrededor. Ya no le temo a la oscuridad del cementerio. Ahora sé que está lleno de luz y de historias que esperan ser escuchadas. He aprendido que los cementerios no son lugares de muerte, sino de conexión entre dos mundos. Y yo, de alguna manera, me he convertido en la guardiana de ese puente. Relato 3, la última ronda. Testimonio de Jorge Ramírez, guardia nocturno del Cementerio del Bosque, 64 años. Después de 30 años trabajando como guardia nocturno en el Cementerio del Bosque, pensé que lo había visto todo. Fantasmas, luces extrañas, sonidos inexplicables, nada me sorprendía ya.
O eso creía hasta mi última noche de trabajo, la víspera de mi jubilación. Era una noche de luna llena en octubre de 2025. El cementerio, ubicado en medio de un antiguo bosque, estaba especialmente silencioso. Ni siquiera se escuchaba el habitual ulular de los búhos. Comencé mi ronda final con una mezcla de nostalgia y alivio. 30 años es mucho tiempo para pasar las noches entre tumbas. Mientras caminaba por los senderos familiares, recordaba todas las experiencias que había vivido allí. La vez que vi a una mujer de blanco llorando sobre una tumba, solo para desaparecer cuando me acerqué. O aquella noche en que todas las velas de las tumbas se encendieron solas a la medianoche. Estaba tan perdido en mis recuerdos que casi no noté el cambio a mi alrededor. Los árboles parecían más viejos y retorcidos, las lápidas más desgastadas. El aire se volvió denso y frío. Pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada en mi última noche, hasta que vi la figura. Era un anciano, vestido con ropas de otra época, apoyado en un bastón. Estaba parado junto a una tumba antigua, mirándome fijamente. Lo extraño es que podía ver a través de él, como si fuera de niebla. Buenas noches, dije, más por costumbre que por otra cosa. Para mi sorpresa, el anciano respondió, buenas noches, Jorge. Te estábamos esperando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté. El anciano sonrió. Todos aquí te conocemos, Jorge. Has sido nuestro guardián durante 30 años. Es hora de que conozcas a quienes has estado protegiendo. De repente, el cementerio cobró vida. De cada tumba, de cada mausoleo, emergían figuras espectrales. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos de diferentes épocas, todos mirándome con gratitud. El anciano continuó, cada noche que has pasado aquí, cada ronda que has hecho, nos has dado paz. Tu presencia, tu respeto por este lugar, ha mantenido a raya a los espíritus inquietos y ha permitido que los que estamos aquí descansemos en paz. Una mujer joven se acercó, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Gracias por cuidar de mi pequeño, dijo con voz suave. Siempre dejas flores en su tumba en su cumpleaños. Recordé la pequeña lápida que siempre me partía el corazón, la de un bebé que solo vivió un día. Cada año, en la fecha de su nacimiento y muerte, dejaba una flor allí. Uno por uno, los espíritus se acercaron. Cada uno tenía una historia, un agradecimiento. El soldado cuya tumba siempre mantenía limpia. La anciana cuyo mausoleo reparé después de una tormenta. El niño cuyo juguete perdido encontré y coloqué de vuelta en su lápida. Me di cuenta de que cada pequeño acto de cuidado y respeto que había realizado durante estos 30 años había significado mucho más de lo que jamás imaginé. El anciano volvió a hablar, tu tiempo aquí termina, Jorge, pero tu legado permanecerá. Has sido más que un guardia, has sido un guardián de memorias, un protector de la paz de los que ya no están. Sentí una calidez en mi pecho, una mezcla de emoción y paz que nunca antes había experimentado. Los espíritus comenzaron a desvanecerse, uno por uno, cada uno con una última sonrisa o gesto de agradecimiento. El anciano fue el último en irse. Antes de desaparecer, dijo, recuerda, Jorge, la muerte no es el final. Es solo un cambio de guardia. Cuando todo volvió a la normalidad, me encontré solo en medio del cementerio. El amanecer comenzaba a asomar por el horizonte. Mi reloj marcaba el final de mi último turno. Caminé hacia la salida con un nuevo entendimiento de lo que había sido mi trabajo todos estos años. No había sido solo un trabajo, sino una vocación, un servicio tanto a los vivos como a los muertos. Ahora, en mi retiro, cada vez que paso cerca del cementerio, siento una conexión especial. Sé que aunque ya no hago rondas nocturnas, de alguna manera, sigo siendo parte de este lugar. Y quizás, cuando llegue mi momento, seré yo quien dé la bienvenida al próximo guardián de la eternidad. Conclusión, y así concluimos nuestras 3 historias de esta noche. Los cementerios,
Esos lugares que muchos evitan, guardan más que solo restos mortales. Son repositorios de historias, de conexiones que trascienden la barrera entre la vida y la muerte. Nuestros valientes guardianes nocturnos nos han mostrado que incluso en los lugares más sombríos, puede haber luz, gratitud y un propósito mayor.